Llevamos la reflexión a todas partes. Pensar implica también conocer. La realidad se compone de lo que se conoce, de lo que se percibe. Los seres humanos conocemos el mundo que nos rodea de acuerdo con nuestra propia perspectiva. A eso lo llamamos subjetividad. Pero a todos nos asusta de cierta manera la subjetividad y demandamos objetividad casi de forma permanente. La objetividad, lo que nos pone de acuerdo, parte de la base del conocimiento legitimado. Entonces, inventamos objetividades que nos hagan la vida más llevadera, que nos brinden un poco más de certidumbre en un mundo lleno de vacíos. Al conocimiento, esa carga de sentido y objetividad que tanto respetamos, que brinda estatura social, fama y en contadas ocasiones incluso fortuna, Nietzsche lo llamó metáfora, un artefacto de la simbolización humana que nos hace precisamente humanos. Metaforizamos para explicar y para entender el mundo. Metaforizamos para representar y admiramos metáforas que otros han creado. Las repetimos hasta el cansancio o inclusive hasta que otra nace y desplaza a la primera. La metáfora es más que un simple instrumento retórico, es parte de lo que somos. Una de las más importantes es el conocimiento, al que puede que le brindemos más peso que el de ser una necesaria metáfora desnuda. Para Alexander Tovar, ¿cuál es la metáfora más recurrente? Hola Sergio. Em, la metáfora más recurrente, yo creo que es difícil responder esa pregunta. Creo que el uso de la metáfora, la recurrencia es el uso, no el contenido de la metáfora, porque creo que cada cultura y en cada momento histórico nosotros nos inventamos metáforas que se relacionan como con los artefactos que existen. Entonces, hace un siglo, no podríamos haber pensado en la metáfora de estoy bajito de energía, por ejemplo, Ujú. o tal persona está desconectada. Así como la metáfora de le falta un tornillo tenía mucho sentido en el Renacimiento, donde se inventaban esos artefactos. Creo que la recurrencia es siempre ir a la metáfora, pero construida sobre los instrumentos particulares que nuestra tecnología nos ha permitido. Sobre el conocimiento, ¿no? De la cultura de ese momento también. Sobre todo el conocimiento, la cultura, las relaciones, el estado del mundo, nuestra posición en el mundo. Ujú. En ese orden de ideas, Alexander, ¿cuál es el saber que en algún punto se convierte en conocimiento legitimado? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que alguien o algo que se sabe pase ya a conocimiento legítimo? Que una comunidad completa esté de acuerdo con ese saber y con las formas a través de las cuales ese saber se vuelve una certidumbre sobre algún fenómeno. Entonces lo que tiene que pasar es que una comunidad se ponga de acuerdo en que eso va a configurar la verdad. Por ejemplo, comunidades aborígenes quizá, yo me atrevo a decir que comunidades que no estaban muy tocadas por lo civilizado, y ese concepto Ujú, también es una especie de metáfora, digámoslo ujú. así, que aceptaban el incesto como una verdad, como una realidad suya. Ese incesto como tal sería entonces un saber legitimado, o sea, un conocimiento que, que no tenía el peso negativo que para nosotros puede tener hoy. Pues yo creo que el conocimiento funciona eh, en relación con las características de las comunidades y lo que estaban persiguiendo. Entonces, había un filósofo que decía que, la, bueno, se preguntaba, ¿las cosas funcionan porque son verdad o las verdades se vuelven así porque funcionan? Ujú. Entonces, yo creo que el saber siempre tiene una estrecha relación con los propósitos que persigue una determinada comunidad. Entonces, cuando un determinado saber funciona para alcanzar esos propósitos, se considera que eso es apropiado, es deseable, es querido o es verdad. ¿Cuáles serían en ese orden de ideas entonces las verdades para una cultura como la nuestra, para la colombiana? No hablemos de verdades o de realidades, más bien digamos de saberes legitimados en términos de lo colombiano. No sé, cómo somos, cómo nos comportamos, para nosotros es verdad, insisto, no debería serlo en la verdad, sino en el conocimiento. Tenemos un saber y un conocimiento legitimado sobre el comportamiento que tiene nuestra cultura, en los rasgos mismos que presenta. No sé si
la subjetividad o la objetividad colombiana? Y sí, yo creo que eso es un tema muy complicado porque digamos que hay unas ciertas características que aparentemente nos describen o por lo menos nos presentan a los ojos del mundo. Y esas características pueden ser construidas por nosotros mismos o pueden ser construidas por comunidades externas. Entonces en las películas pues tú ves que eh, los colombianos se asocian con ciertas problemáticas y entonces esa es parte de nuestra identidad. Los latinoamericanos en las muchas películas aparecemos como un terreno rural con mucho verde y gallinas y Mm. personas con unos niveles de desarrollo social, tecnológico muy modestos. Y esas narrativas sí construyen una representación de lo que podría ser nuestra realidad. Entonces, eso es una lectura desde afuera, pero nosotros también nos leemos aquí a partir de unas opiniones, que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero creo que una identidad, eso es un problema en Colombia. Entonces, como colombianos tenemos como unas características, pero dentro de Colombia, entonces tenemos el prejuicio de que los caleños sabemos bailar y nos gusta el baile, que los bogotanos son personas frías y poco amables. Y yo conozco caleños que no les gusta bailar, bogotanos que son muy gentiles, muy amables, y así los mismos costeños. Creo que existe una serie de más que verdades, como una especie de prejuicios que nos ayuda como a colocar en un sitio particular a cada una de las regiones. O sea, cuando colocamos en un sitio a los demás, nosotros automáticamente también nos ubicamos en un sitio. Y ese sitio puede ser un conjunto de ideas que pueden ser muy complejas para facilitar la interacción de las personas con los demás. Tú has tocado este tema de las regiones que es tan álgido en nuestro país, ¿no? Nosotros somos un país multiétnico, Multicultural. multicultural, o sea, tenemos una cantidad de cosas que pocos países las tienen en su mismo territorio, o sea, compartimos un montón de situaciones, pero creo que también compartimos algo que puede tender a ser metafórico, que puede obviamente convertirse, y de hecho se convierte también de una manera nefasta en conocimiento, casi que en verdades, y es el estigma que algunas regiones tienen que sufrir. Tú hablabas ahora de quizá una no muy bonita lectura de nuestros congéneres, voy a llamarlos así, Ujú, del altiplano cundiboyacense, ¿no? De ujú, la capital. ujú, Hablemos un poquito de lo que tiene que ver con la lengua, ¿no? Y los usos lingüísticos también para que ese saber se transmita. Y resulta que tenemos acentos. En nuestro país hay una variedad de acentos. ujú, Hablemos del acento del sur del país y que de manera definitiva ha atravesado por una serie de estigmatizaciones ujú, que los ponen en un lugar de poca inteligencia. ujú, Pero resulta que no. O sea, uno no puede necesariamente tildar a alguien por su acento, ujú, cualquiera que éste sea, de poco o más inteligente. ujú. Yo creo que eso hace parte más como de la cultura, pero a nosotros no nos consta, por experiencia propia, no nos consta la mayoría de los prejuicios que existen en la sociedad. Eh, yo no conozco a todas, Mm. a una muestra representativa Sí. por ejemplo, específicamente de pastuzos. Ajá. Conozco pastuzos que son muy buenos, pero Nariño además Ujú. es un departamento que tiene también costa pacífica, entonces tiene comunidades afrodescendientes. Sí. Em, entonces yo creo que muchas cosas no nos constan, pero a mí lo que decías a propósito del lenguaje, hay un filósofo, Wittgenstein, que decía que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Y más allá del aspecto humorístico o del placer sonoro de los acentos, yo creo que cada región tiene como unos recursos para nombrar y nominar el mundo. En la medida en que esa nominación y ese nombramiento es complejo, diverso, profundo, la forma de pensar también es compleja, diversa, profunda. Entonces, con menos recursos lingüísticos, hay menos posibilidades de interactuar con el mundo. Entonces, desde esa base, yo me plantearía una pregunta menos prejuiciosa y es, ¿cuál de todas esas regiones tiene unas complejidades mayores? O si todas son complejas, ¿qué, qué tipo de realidad yo puedo construir en esa complejidad particular?
Sí, ¿no? O sea, es decir, aquí los conceptos de conocimiento, verdad, realidad, subjetividades, objetividades, pues casi que van de la mano. Ujú, Y tiene unos deslindes muy, muy semitransparentes, podríamos ujú, decirlo, ¿no? O sea, bastante complejo. Y tú, pues, traes a colación de manera muy acertada a Wittgenstein y, por supuesto, uno entiende allí que cuando yo me doy cuenta de que el lenguaje es el que está ayudándome a armar mi realidad, entonces ujú, comienzo a tenerlo o hacerlo, a realizarlo con mayor ujú, cuidado, ujú. ¿no? Y eso en relación con el conocimiento, por ejemplo, que es lo que nos ha citado el día de hoy, querido Alexander, ¿por qué seguimos los seres humanos, a pesar de que puedan existir este tipo de situaciones, cultivando tanto este elogio y este culto al conocimiento? Puede haber un conocimiento que que se instruya y que no sea bueno, que sea negativo, por ejemplo. Un conocimiento que se instruya y que no sea bueno, sí, pues creo que la ciencia muestra eso, ¿no? La ciencia periódicamente nos dice a nosotros que ciertas cosas son buenas y luego nos dice que no son buenas, porque la ciencia tiene esta capacidad de decir, tenemos una verdad parcial. Voy a decir así, tenemos una verdad parcial y como no tenemos nada más, pues nos toca que utilizarla para hacerle frente al mundo. Pero pues seguimos en la búsqueda de saber cómo es ese mundo. Y si en esa búsqueda encontramos que la creencia que teníamos tiene cierta limitación, pues la ciencia la cambia por otra. Y en Ujú. ese cambio, lo que nos está diciendo es, mire, pues la embarramos, no era eso, es por otro lado y ajustémonos. La ciencia en general dice eso, pero las personas, los científicos en particular, les cuesta mucho, creo yo, asumir que la embarraron, porque además la ciencia luego se traduce en cosas concretas en el mundo, en profesiones, en empresas. Entonces, apostar una empresa, un proyecto individual, científico, una universidad, sobre una idea que luego decimos, no, esa no es correcta, esa no era. Entonces, supone entonces replantear todo lo que iba de ahí hacia arriba. Y eso, por una cuestión, no sé, humana, de ego, no siempre es fácil decir, mire, la embarramos. Eh, eh, Le hice una intervención médica y resulta que esa intervención se basó en una idea que creíamos que era verdad y no, no es verdad. Entonces, perdónenos por haberle retirado un órgano que suponemos que era lo mejor, pero ya no. Imagínate. Es ese tipo de cosas es lo que ocurre, pero no tenemos como otra forma de relacionarnos con el mundo, sino es a partir de construir y reconstruir estas verdades que nos permiten como estar más felices, estar más longevos, estar más unidos como sociedad. El ser humano construye también esa serie de elementos a su alrededor para sentirse más tranquilo, ¿no? Ujú, Desde construimos esto de quiero estar mejor, hay un bienestar ujú, que me funciona. Tú hablabas ahora al principio de estas metáforas recurrentes que funcionan de acuerdo al saber concreto de la cultura y el tiempo, ¿no? De la época. ujú, Entonces, claro, no funcionaría esto de estar bajo del ánimo o creo que he escuchado a algunos chicos hoy hablar de mi batería social no está cargada, ¿no? ¿No? Como que ujú, no está muy llena ujú, hoy. Algo así ajá, escucho que hace parte de la simbolización ujú, desde el lenguaje hoy para hablar de estos conocimientos que transitan un poco desde la ujú, perspectiva de la coloquialidad. Pero vámonos un poquito a aquello que tú planteabas, me parece de manera muy inteligente respecto a esto de la ciencia y cómo la ciencia le cuesta retractarse de manera concreta y directa. Y a eso uno podría asociarlo con un ego y coloquialmente, si se quiere, podríamos llamarlo ego académico. ¿Existe tal cosa? O sea, los que estamos metidos en la academia revestimos una suerte de armadura que podríamos llamar ego académico y si existe, ¿eso es bueno? ¿Es malo? ujú. Yo diferenciaría entre la ciencia Ujú. eh, como práctica social y los científicos como las personas que hacen eso. Entonces yo creo que a la ciencia en sí no le cuesta retractarse porque finalmente hay una cierta, creo yo, felicidad de cuando un científico encuentra algo que contradice lo que históricamente se había asumido como una verdad. Entonces creo que la ciencia se retracta, pero las personas sí creo que les es mucho más difícil porque hay trayectorias de vidas construidas sobre ciertas propuestas.
Y entonces, digamos que tú eres un científico y entonces tú encontraste algo que la evidencia soporta que eso que tú encontraste es verdad. Y a partir de allí intentas hacer algo bueno para la sociedad, entonces haces una transferencia de ese conocimiento a una tecnología que luego se desarrolla en sociedad y empieza a ayudar a muchas personas. Y digamos que eso crece de una forma exponencial y consigue recursos y apoyo y tienes un reconocimiento y eventualmente ya tienes en manos una cosa muy grande y haciendo más investigación te das cuenta que la idea básica sobre la que está construido todo eso es equivocada y eso tiene un impacto social. Entonces, sí, es una cuestión de ego. O sea, yo quería que todo saliera siempre bien. Yo quería ayudar a las personas, pero esto no es verdad. Ahora, yo como hoy le digo a las personas que esto no es verdad. A unas voy a afectar su salud, a otros voy a afectar sus empleos. Al gobierno le voy a decir, todos los recursos que usted me dio para esto, pues nos encontramos que no es verdad. Entonces, existen unos ciertos costos que es muy difícil de asumir. Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos en nutrición, las guías alimentarias basadas en la alimentación. Y esas guías te recomiendan que tu plato, digamos, tu plato del buen comer tiene que tener ciertos elementos, ciertos macronutrientes. Y esas recomendaciones están basadas en lo que la ciencia dice que es adecuado para la vida y la salud en tu cuerpo. Ahora, si la ciencia logra decir que ese conocimiento no es válido y que hay que reorganizar esa forma de alimentarse, entonces las guías tienen que cambiarse. Pero si esas guías han sido, digamos, el insumo para, digamos, la alimentación de los niños en el Instituto de Bienestar Familiar o la alimentación de las personas que están privadas de la libertad por a un asunto de delito. Y si esa forma de alimentación produce enfermedades, entonces los niños de esas instituciones y los presos podrían demandar al Estado porque los enfermó, pero los enfermó sin necesariamente proponérselo porque estaban construidas sobre una verdad o algo que se considera una verdad. Entonces, imagínate el problema social. Entonces, asumirlo no es un asunto únicamente de ego, sino que tiene implicaciones económicas, políticas, legales. Entonces, la ciencia lo hace con más velocidad de lo que nosotros podríamos llegarlo a implementar, porque cuando la ciencia aterriza en nuestra vida, eh, configura relaciones. Ujú. Es cierto. Y mientras hablabas pensaba en, por ejemplo, la profesión del psicólogo Ujú, o de la psicóloga, ¿no? ujú, Que por supuesto tendría que estar, como también lo debe estar un docente, un ujú, profesor, profesora, muy a la vanguardia de los avances y de las cosas y de cómo voy a hacer devoluciones, en el caso del psicólogo clínico, pues en su ujú, consultorio, y el caso de los docentes, pues en el aula. Y se me ocurre preguntarte, Alex, ¿qué en este marco es un profesor? O sea, ¿qué o cómo funcionaría o podríamos identificar una definición de lo que es ser docente, profesor, en un contexto como el que estamos hablando, donde suceden este tipo de situaciones, donde se dan estos avances científicos que si se quiere, en ocasiones deben retroceder para enmendar y continuar, o cuando seguramente también esa transmisión, llamémosla entre comillas, porque creo que es un verbo complejo en ujú, el ámbito de lo educativo, se da en lugares donde definitivamente prima más el hambre que las ganas de aprender. O sea, ujú, yo sé que te estoy metiendo en un problema aquí grande con esta pregunta, pero bueno, igual metámonos los ambos ujú, a este río tumultuoso y miremos, porque me interesa muchísimo, estamos hablando del conocimiento, estamos ujú, hablando de lo que implica el saber, ujú, y entonces el profe no lo podemos dejar de lado. ujú, O sea, es una figura absolutamente preponderante en este contexto. ujú. Pues digamos que el profesor tradicionalmente tiene la función, una función de mediación entre el estudiante y el conocimiento, o entre alguien que no sabe específicamente de algo y ese algo que espera ser conocido. Eh, Esa es como la función en general. Y, y hay una función de la educación. Entonces yo voy a hablar de la función de la educación a partir de un texto de un psicólogo que ya murió que se llama Jerome Brunner.
Y él dice que la educación es el proceso a través de la cual los individuos se apropian de la cultura y apropiada la cultura pueden participar dentro de ella y transformarla. Entonces, yo creo que el profesor, la función principal del profesor, más allá de la profesión, de la función, es facilitar las condiciones para que esa apropiación de la cultura sea lo más eficiente, efectiva, disfrutable, significativa por parte de los individuos. Esa creo que es la función del profesor. Ahora, la profesión del profesor, pues esa resulta así muy diversa y complicada porque, por lo menos en los contextos universitarios, no todos los profesores son pedagogos o tienen formación en pedagogía. Son expertos temáticos en sus áreas disciplinares. No necesariamente saber de algo lo habilita a uno para acompañar al otro para que también sepa. Entonces, ¿cuál es la función principal, creo yo? Facilitar las condiciones para que cualquier otro individuo pueda apropiarse de un elemento que le va a permitir participar en un contexto específico. Entonces, yo no sé escribir artículos de divulgación científica, pero tú eres mi profesor y tú no necesariamente me vas a enseñar, vas a favorecer condiciones en las que yo pueda aprender cómo participar de forma efectiva en ese, digamos, esfera de las prácticas sociales humanas, incluso en tu ausencia. Porque digamos que la forma de tu escritura, la forma en la que piensas tus escritos, la forma en la que quieres comunicar es distinta y eso no necesariamente se puede enseñar. O sea, digamos, la estética de la escritura difícilmente se enseña, eso es una cosa que cada cual construye. Entonces, como yo no te puedo enseñar la estética de cómo escribir mejor, voy a acompañarte y te voy a dar opiniones sobre lo que yo leo en tu texto y acompañarte a escuchar, a que tú desarrolles tu propia voz allí. Entonces, yo creo que esa es la función principal del profesor, docente, maestro, acompañar a otro a que pueda participar de la cultura y apropiarse de los instrumentos que ella tiene para que luego pueda modificarla incluso. ¿Dónde queda esto que nos decía Foucault en uno de sus textos, lo del panóptico y el vigilar y castigar en este escenario? ¿Podríamos decir que todavía existe una mirada que tienda hacia allá? O, bueno, porque recuerdo, por supuesto, también ser estudiante y en un momento del siglo XX era un conocimiento legitimado, un saber legitimado por parte de los profesores que la letra con sangre entraba. Y eso quería decir, existe el castigo físico, existe la posibilidad de que el profesor tome a cuenta propia el hecho de reprender de formas variadas y Ujú, violentas incluso ujú, a sus estudiantes. ujú, ¿Qué pasa con ese escenario hoy? Sé que es obviamente algo que no, por favor, que no esté pasando, ujú. pero ¿será que lo podemos erradicar? ¿Lo pudimos erradicar? Yo creo que la relación, hay una relación estrecha entre sociedad, modelo económico y escuela. Digamos que la sociedad es un conjunto de individuos que tienen necesidades particulares. Las estrategias a través de las cuales los individuos, las comunidades solucionan sus necesidades es lo que podemos llamar modelo económico. Y la educación es todos los procesos que favorecen que las nuevas generaciones incorporen los conocimientos de las generaciones anteriores para solucionar sus necesidades. Entonces, digamos, la, f- la velocidad a la que la educación se adapta al contexto es mucho menor que la velocidad a la que surgen las características de los modelos económicos. No me quiero enredar mucho con esto. El asunto es que para preguntarnos cuál es el papel de la escuela, de los asistentes en el salón de clase y de los docentes, uno- hay ciertos autores que dicen uno debería mirar cómo son las relaciones económicas. Entonces, las relaciones económicas hace mucho tiempo estaban determinadas en parte por los castigos. Si tú no trabajas lo suficiente, pues no vas a ganar tanto. Si tú no haces bien las cosas, pues te vamos a suspender. Y esas formas de relación dentro de esas formas de interacción dentro de las relaciones productivas, pues determinaban que ese era como el modelo. O sea, las nuevas generaciones tienen que aprender cómo comportarse dentro de estas relaciones de producción.
Entonces, esa es la formación. Entonces, teníamos antes digamos, unos trabajos caracterizados por las actividades rutinarias, repetitivas, sin mucho pensamiento, porque las empresas producían así en masa, y almacenaban y esperaban que todo eso se vendiera. En la actualidad no funciona así la economía, ¿no? Ya no hay grandes fábricas, ya no hay una enorme cantidad de elementos producidos iguales, sino que a cada cual están intentando dar lo que mejor atiende a sus necesidades. Y entonces eso significa que las personas que producen esos elementos, pues necesitan ser también muy creativos, necesitan ser muy autónomos. Ya no es financieramente viable tener una persona o un patrón que esté coordinando tus actividades, sino que en la medida en que te puedas autogestionar, es mucho más rentable para una empresa. Entonces, como eso funciona así en la realidad, tú cuando vas a ver la escuela, las mejores prácticas, o lo que se llaman mejores prácticas escolares, también se caracterizan por eso. Entonces ya no están encima de los niños diciéndoles exactamente qué tienen que pensar, cómo tienen que pensar, sino que les dicen a ti qué te gusta, cómo podemos alcanzar eso. ¿Sí? Ya no son los espacios cerrados con muchos estudiantes en algunas ocasiones, sino que son espacios mucho más abiertos. Ya, como es importante que seas creativo en el trabajo, es importante que seas creativo desde niño. Por lo tanto, te apoyan, te dan soporte, incluyen las artes. Entonces, yo creo que por lo menos las mejores o las que nosotros decimos las mejores prácticas innovadoras en educación y el rol que cumplen los estudiantes y el rol que cumplen los docentes tienen una semejanza muy grande con el modelo económico y las relaciones de producción. Sí, no, de acuerdo. Y esto de la mano con lo que tú decías hace unos minutos atrás respecto al ejemplo que traía en la posibilidad de ser un acompañante, un docente que acompaña los procesos de lectura y escritura, Ujú, por ejemplo, y si traemos esto que tú estás enfatizando en este momento a nuestro siglo XXI ujú, y la aparición de las inteligencias artificiales para, no sé si reemplazar, no voy a atreverme a usar el término en este ujú, momento, reemplazar los procesos que nosotros típicamente hemos trabajado con estudiantes, ujú, y digo típicamente porque no ha cambiado mucho en torno a la base, ¿no? O ujú, sea, necesitamos que la persona se entere del mundo a través de la lectura, ujú, que logre una criticidad a través de la comprensión, de preguntarse cosas, ujú, y que eso produzca también cierto nivel de conocimiento, si se quiere, y de esas mismas comprensiones a través de la escritura. Pero, ¿cómo podemos ver nosotros este panorama si es cierto que la irrupción de las inteligencias artificiales es una realidad y ya no podemos hablar necesariamente de que son una anécdota, es que son una realidad absoluta y están haciendo mucho de esas tareas ujú, que antes las personas, digamos, dependían un poco más de quienes acompañaban esos procesos? ujú, ¿Cómo ves tú esa situación con las IA, sobre todo con las generativas ujú. de textos y lecturas posibles? Bueno, pues mira, nosotros los seres humanos no nacemos escribiendo ni leyendo. La escritura y la lectura son herramientas de la cultura que nos ha servido para dar soporte a las ideas que hemos tenido y se necesita un proceso de instrucción intencionado para que los niños aprendan a leer y escribir. Entonces, no nacimos con lectura y escritura. Tenemos capacidades, digamos, para eso, pero no nacimos con ello. Como instrumento de la cultura, la lectura y la escritura, voy a colocarlas en el mismo cajón de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un recurso tecnológico que es una invención cultural. No nacimos con eso y nos exige por lo menos una forma de pensamiento sobre el mundo. Así como si yo quiero escribir, el escrito tiene que comunicarse en mi ausencia. Entonces me obliga a pensar en que yo tengo que darle toda la información al lector para que entienda bien lo que yo quiero decir, ¿sí? Entonces, escribir me obliga a mí a un tipo de pensamiento. La inteligencia artificial nos está obligando a pensar de forma distinta. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial puede hacer cosas que pueden ser rutinarias, repetitivas y mecánicas, y allí ya nos quita de encima algunas actividades
y ese espacio libre lo podemos dedicar a cosas más profundas. El problema es que nosotros no hemos pensado en eso muy bien todavía. Es decir, más allá, cómo deberíamos usar nuestro pensamiento para llevarlo a un nivel mayor. Porque si la inteligencia artificial te está ahorrando una parte ya del trabajo, quiere decir que puedes pensar con mayor complejidad. Eso creo que es como el desafío que nos está proponiendo este tipo de aspectos de la tecnología. Porque qué tan responsables podemos llegar a ser con el uso de estas inteligencias artificiales a partir de que yo no sé si todos estemos en posibilidad de ver aquello que implica una oportunidad de crecimiento en otras áreas, mientras la IA me provea de tiempo porque Ujú, me está ejecutando tareas menos complejas. ujú. O sea, ¿qué tanto eso lo puede pensar el usuario de la inteligencia artificial hoy, no? Yo creo que se necesita formación en eso, porque el hecho de que nosotros no tengamos un computador al frente no necesariamente nos lleva a saberlo utilizar. De hecho, creo que nosotros compramos computadores superpotentes a los que finalmente hacemos es procesamiento de texto y Es cosas muy simples. una subutilización. Una subutilización, sí. Ujú. Utilizamos Excel y Excel tiene una cantidad de funciones impresionantes para hacer muchísimas cosas Ujú. que no sabemos. O sea, y, y entonces lo que creo es que nos falta mucho por indagar, investigar sobre cómo deberíamos utilizar las inteligencias artificiales para promover una forma de pensamiento más complejo. Entonces, yo creo que tiene muchas posibilidades, pero en este momento no tenemos o apenas estamos como en el proceso de dejar un poco el temor, empezar a utilizarlas, mirar cuáles son sus productos y luego pensar cómo acompañamos a otros en un uso, digamos, diverso y complejo de estas herramientas. O sea, estamos en la explosión de de las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, cada día surgen dos, tres, y luego nos presentan las opciones distintas y eso es un decálogo como de 200 aplicaciones y eso nos asusta, pero creo que estamos en el boom del crecimiento y en algún momento eso se tiene que estabilizar y tener herramientas más complejas, pero yo siento que con una menor cantidad. Hay una que no quería hacer, pero la voy a hacer. Dale pues. Y te voy a decir por qué no la quería hacer. Porque nos involucra como docentes. Ujú, En tanto el reemplazo. ujú, Puede ser que a futuro próximo, y no lo voy a poner como hacían algunas películas de los años 80 y 90 del siglo ujú, XX, que proyectaban el año 2025 como si fuera ya con autos voladores y con, ujú, y con colonias en la luna. No, digamos que ya aprendimos que esa dilación del tiempo no es tal, ujú, ¿no? Aquí hay un tiempo mucho más breve para que estos fenómenos sociales, tecnológicos, etcétera, sucedan. ujú. Puede existir la posibilidad, de hecho, se puede hablar de un posible reemplazo del docente por la IA. Es decir, pueden educarnos las inteligencias artificiales, pueden ayudarnos en nuestra formación directa, digamos que sea quienes nos hagan la instrucción, Ujú. las inteligencias artificiales. Bueno, voy a decirlo de esta manera. La docencia es un ejercicio que articula un aspecto profesional y un aspecto humano. Ujú. Yo creo que en el aspecto profesional hay muchas inteligencias artificiales que son más efectivas que el ejercicio de la docencia, no por capacidad del profesor, sino por una cierta sistematización rápida, si se puede decir. Entonces, si tú quieres aprender un segundo idioma y tienes una inteligencia artificial que te esté retroalimentando de forma inmediata sobre pronunciación, sobre la estructura sintáctica, gramatical, que te dé ejemplos basados en tus gustos, una tecnología podría ser más eficiente en eso. Un profesor lo podría hacer, pero le tocaría que conocer al estudiante primero, le tocaría que estar buscando recursos en Internet. eh, Podría ser menos veloz. Podría hacerlo bien, menos veloz. Digamos que por ambas rutas yo podría aprender una segunda lengua, pero quizás con la inteligencia artificial sea más rápida, veloz, tal. Entonces, la docencia es un ejercicio que implica un aspecto profesional y un aspecto humano. El aspecto humano creo que no se puede reemplazar. Em, Por más que sea avanzada una IA, ¿tú crees que no va a haber
necesariamente reemplazo del aspecto humano en esa IA. Bueno, basado en- en una característica que tenemos los seres humanos, y es que nosotros sabemos lidiar bien con información ambigua. Nosotros somos capaces de interpretar los aspectos paralingüísticos del lenguaje. Por ejemplo, cuando dicen muy bonito, ¿sí? O sea, uno sabe lo que le están diciendo. Para que una inteligencia artificial pueda hacer eso, necesita una base de datos tremenda para que pueda interpretar todos los escenarios posibles dentro del cual esa expresión, Es irónica. sí, y sepa qué hacer con esa expresión. Los seres humanos tienen la habilidad para lidiar con esa información ambigua. Con la información que es clara, definida, contextualizada, la IA puede ser más veloz que nosotros. Pero ese componente humano creo que es difícil de copiar. Eh, hay una, eh, en la Capilla Sixtina que pintó Miguel Ángel están los momentos, las historias, los capítulos del Génesis en la bóveda, y en uno de ellos está representada la creación, que es el momento donde Dios toca y le da la vida a los seres humanos. Eso es como en 1512. Como en 1990, un médico norteamericano, creo que de apellido Meshberger, él reinterpretó la pintura de la creación. Y él dijo que no necesariamente Miguel Ángel había representado allí un capítulo del Génesis, sino sus conocimientos sobre anatomía. Y entonces él hace sobre un dibujo de la pintura, hace un propio dibujo donde muestra que la pintura sigue muy de cerca la estructura anatómica del cerebro, en un corte transversal, creo que es. Entonces, pasaron 4 siglos y a otro ser humano con un cierto conocimiento y quizás un cierto amor al arte dijo, pues yo aquí lo que estoy viendo no es arte, sino que estoy viendo una estructura anatómica. Me pregunto yo, ¿qué base de datos o qué condiciones uno debería darle a una inteligencia artificial para que pueda llegar a esa misma conclusión? Pues, a mayor cantidad de base de datos, eso implica un desafío tremendo, tanto tecnológico, de ingeniería, de recursos físicos y de conocimiento, porque esta configuración a veces pareciera que siempre está organizada por las ideas de los seres humanos, no tanto por las propias ideas, si se puede decir, que tenga la IA. Muy bien, o sea, me parece que es un dato espectacular el que nos has dado. Y en ese mismo orden de ideas, me pregunto entonces, nosotros deberíamos seguir legitimando el hecho de estudiar, o sea, el acto de estudiar en la actualidad como una única vía de acceso a la posibilidad de elaborar legalmente. Es decir, si seguimos en este plano de que los seres humanos tenemos estas condiciones y tenemos estas posibilidades y capacidades que deberíamos explotar, que lamentablemente no todos lo hacen o lo hacemos, entonces el acto de estudiar, como seguramente nos lo transmitieron a nosotros nuestros mayores en su momento, sería esa única vía y sigue siendo ese único camino para el éxito, para poder, por ejemplo, laborar legalmente. Pues estudiar en el sentido de seguir una ruta de formación escolar, dices. Todavía la evidencia científica muestra que tener estudios de universitarios sí configura una diferencia positiva para el cambio en la vida de las personas o la movilidad social. Entonces, todavía como tenemos evidencia y creemos en la evidencia científica, entonces yo diría, sí, es para algunas poblaciones, personas, puede ser un camino para el desarrollo social y humano. Que sea estrictamente el único camino, no. Y Mm. eso lo han mostrado muchísimas personas y jóvenes en la actualidad. Pero yo creo que sí estudiar en el sentido de esforzarse por comprender el mundo eh, y comprender el lugar que uno tiene en el mundo y cómo el mundo lo afecta a uno, creo que eso sí le ayuda a uno a tener como un plan de desarrollo. Eh, yo puedo sospechar que en el mundo existen personas que no han pasado por los procesos de escolarización y saben muchísimo, a un nivel
que algunas instituciones universitarias les otorgan títulos honoríficos porque su conocimiento va muchísimo más allá de lo que la universidad puede esperar de un egresado. Entonces, yo creo que la pasión por el conocimiento, puede despertar esos procesos de apropiación autónoma del mismo y generar una diferencia. Hay personas muy buenas sin estudios, porque son curiosas. O sea, el estudio puede potenciarte o puede darte rutas cuando no la tienes clara, pero para personas que son muy curiosas, el estudio a veces incluso podría significar un obstáculo por la rigidez con la que está elaborado. Y precisamente atendiendo a ese llamado, yo quisiera saludar en este momento a nuestros estudiantes de la maestría en comunicación y creación interactiva y aprovechar también para saludar a los estudiantes, cursantes o futuros cursantes de la maestría en educación de acá de nuestra Universidad Javeriana en Cali, que tú diriges. Y a propósito de eso, quisiera preguntarte, ¿sigue siendo válido entonces reflexionar sobre el acto educativo, sobre el acto formativo? ¿Sigue siendo válido hoy, en el año 2025, cursar una maestría en educación? Hay una reflexión que me gusta hacer con los estudiantes y es, que todo acto pedagógico es un acto político y ético. Político porque, yo hace un rato te decía que nosotros no nacemos con la escritura y la lectura. Quiere decir que cuando yo intencionalmente, hago alguna actividad para que un grupo de niños aprendan a leer y a escribir, yo estoy generando un efecto sobre una población. Estoy de alguna manera orientando las posibles formas de pensar el mundo de esos chicos. Y como es una decisión que afecta a los colectivos, es una decisión política en ese sentido. Y es una decisión ética porque yo esperaría que, en aras del mejor acto, esa decisión produjera un bien para ese colectivo. Y esa reflexión en particular no es una reflexión frecuente, ni es una reflexión que todo el tiempo esté en la mesa en los maestros y maestras, no porque no lo quieren hacer, sino porque los asuntos más tecnológicos o técnicos de la enseñanza terminan eclipsando aquellos elementos de la reflexión humana que son importantes adelantar. Entonces, claro, tú tienes que hacer clase con 30 niños y tienes que cumplir un cronograma de hoy, tienes que diseñar la actividad de hoy, luego recoger los materiales, revisarlo, retroalimentar. Y eso ocupa una parte muy grande que resta el espacio para que tú puedas hacer como una reflexión sobre, oiga, este mundo, que estamos construyendo aquí para los niños o esta preparación que yo estoy haciendo, ¿la estoy haciendo para cuál mundo? Porque cuando yo no pienso en eso, yo estoy legitimando un mundo. Entonces, yo estoy enseñando un conjunto de saberes y ese conjunto de saberes está amarrado a un contexto que yo no pensé, ya estaba pensado. Y cuando yo llego a recrearlo, lo estoy legitimando como bien, bueno, bonito, deseable, verdadero. Entonces, no tener el espacio para detenerse no es una cuestión, detenerse y pensar eso no es una cuestión de que los profesores no lo hagan, sino que a veces no les queda tiempo. Pero en la maestría en educación, nosotros tenemos una perspectiva de del de que el desarrollo es psicosocial, no es únicamente cognitivo, no es únicamente incorporación de información, sino es una forma de estar en el mundo, participar en el mundo, transformar el mundo. Y para esto se necesita, creemos nosotros, que los maestros y maestras piensen un poco, que tienen una acción política y ética en el mundo y cuáles serían como las formas más, digamos, significativas a través de las cuales los chicos pueden experimentar los procesos de educación formal, que tenemos otras prácticas que compiten con eso, ser youtuber, tiktoker, eh, mostrar mi cuerpo y tener una cierta aceptación social, más que mostrar lo que yo sé. Entonces creo que ahí hay unos desafíos a la escuela. Los que son maestros y maestras tienen una convicción profunda sobre el efecto de la educación en el cambio social y si se les da más recursos a ellos para que piensen cómo desarrollar mucho mejor su convicción, pues creo que la escuela todavía va a seguir siendo una forma de ver el mundo distinto. Y realmente es una forma en la que se ve el mundo distinto. Esa práctica no se ve de ninguna otra forma en ningún otro lugar. Entonces, si es una práctica tan organizada, sistemática,
tan valorada, pues estamos interesados como en hacer, en acercar recursos para que piensen en la práctica de la docencia. Muy bien. Quiero cerrar esta charla contigo entonces enfatizando en esto que hemos venido conversando y reiterarte un poco, ¿no? La Ujú, pregunta inicial, ujú. o una de las preguntas iniciales. ¿Deberíamos seguir entonces rindiéndole culto al conocimiento después de haber hecho todo este recorrido nosotros acá conversando? ¿Es válido entonces seguir legitimando que el conocimiento nos salva, nos rescata, nos diferencia, nos pone en un lugar en el mundo? Pues yo diría que sí, el conocimiento nos da un lugar, pero es un lugar parcial. Y yo creo que debemos estar siempre, con todo el desafío que eso significa, estar dispuestos a renunciar a las verdades. En ese sentido, creo que hay que ir al conocimiento, pero no el culto al conocimiento, porque yo, Mm. cuando lo pensamos como que el culto al conocimiento es como una autoridad que no se puede cuestionar y yo no puedo pensar. Entonces, creo que sí, el conocimiento hay que organizarlo, buscarlo, replantearlo, porque eso es lo que nos permite finalmente avanzar, avanzar en todas las dimensiones, incluso en mis relaciones más humanas. Yo me hice una idea de ti, Sergio, y entonces esa idea hacía que yo mantuviera distancia de ti, pero era una idea basada en un prejuicio que yo tenía, pero cuando tuve la oportunidad de conocerte, me di cuenta que eras un ser humano que tenías ciertas vicisitudes como yo las tengo. Y esa idea transformada ahora me permite acercarme a ti, conversar contigo, aprovechar tu conocimiento, valorarte. Pues creo que sí, el conocimiento nos ayuda, pero tenemos que tener en cuenta que siempre es parcial y que podemos preguntar y que podemos llegar a otras ideas. Alexander Tovar, director de la Maestría en Educación de Javeriana Cali, muchísimas gracias. Gracias, Sergio, por la conversación, muy interesante. Vale. Al incluir un intercambio y terminarlo, un intercambio de saberes, lo que se espera por lo menos, o lo que se aspira, esa es la transformación. Esta dinámica está muy arraigada en los humanos contemporáneos. Podría decirse que se agudizó con los procesos posteriores a las grandes grietas que se han abierto en las sociedades de nuestra historia reciente. Llámese guerra o pandemia o sus consecuencias, la transformación, el reinventarse, aparece siempre como una tabla de salvación, pero también como una obligación, una forma de presión asociada a la idea de éxito. Cabe preguntarse entonces si se puede ser realmente exitoso a través de la transformación. La academia, los engranajes del saber legitimado, dicen que sí. Sin embargo, la transformación conduce al éxito o conducente al éxito no puede darse en tanto su valor intrínseco si no se hace primero desde el pensamiento. Necesitamos de la actividad, de la duda, de la criticidad, de la pregunta por el porqué de las cosas. No se invoca aquí al racionalismo puro y duro, mejor se convoca a la sospecha y a la develación del misterio por mano propia. Gracias por su atención y nos vemos en otro encuentro aquí en Diálogos Portátiles, video podcast de la Maestría en Comunicación y Creación Interactiva, donde llevamos la reflexión a todas partes.